Eminentísimo señor cardenal, muchísimas gracias por este espacio en donde nos va a abrir el corazón en esta entrevista sobre su vida sacerdotal. Con mucho gusto y muchas gracias por darme la oportunidad. De entrada, ¿cómo se siente en este año sacerdotal que se está viviendo con su próximo cumpleaños número 50 de sacerdote el 20 de julio del próximo año? Me siento muy contento y muy agradecido de que se le haya dado este sentido a este año de preparación a mis 50 años de vida sacerdotal, se le haya dado el sentido de promoción, de toma conciencia, de conocimiento de la vida sacerdotal y de la promoción vocacional. Por eso me siento contento y agradecido. ¿Cómo sintió el llamado a ser sacerdote? Bueno, lo experimenté siendo niño, monaguillo en mi parroquia, junto con otros 2 hermanos míos, éramos monaguillos, y la convivencia con los sacerdotes de mi tiempo de niño, con la convivencia de los seminaristas de mi tierra que iban de vacaciones, me comenzó a dar esa inquietud, ese deseo de ser sacerdote sin tener una idea clara. Confieso que ese primer deseo nace de una forma etérea, no bien determinada, no bien clara, pero al fin y al cabo un deseo de ser sacerdote de acuerdo a los sacerdotes que conocía y que trataba al seminario. Y durante ya su etapa de formación en el seminario, ¿tuvo algún miedo o algo que le hizo algún ruido en su corazón? Más que miedo, tuve momentos de duda. Por ejemplo, en la etapa de filosofía, ahí entré yo en una crisis como de si de veras yo podía comprometer mi vida en el ministerio sacerdotal o tal vez sería otra vocación. Entonces, en esa etapa viví una duda muy fuerte, pero gracias a mis formadores, en concreto mi director espiritual, también el prefecto y algunos amigos sacerdotes, me ayudaron a clarificar esa crisis de duda. ¿Qué papel juega la oración cuando tenemos duda en nuestro camino vocacional? Juega un papel muy importante, pero también la oración entra en crisis. Cuando uno está en crisis, también uno sufre crisis de oración. Es decir, como que experimenta uno, entendiendo que la oración es algo libre, algo espontáneo, que nace del corazón para comunicarte con Dios, pero al fin y al cabo estás acostumbrado a un esquema de oración en esa etapa que también estaba en crisis. Muchas veces en nuestro llamado al camino del sacerdocio podemos admirar a alguna persona o alguien puede influir con su oración, con su consejo, con su testimonio. ¿Hubo alguien que le influyera en su camino al sacerdocio, que le inspirara, que le ayudara a entrar al seminario? Bueno, en ese deseo que tuve de niño, desde luego que había una religiosa que era la maestra de quinto y sexto de primaria. Ella era un apóstol de las vocaciones. También mi familia jugó un papel importante porque ellos estaban para apoyar las inquietudes que uno expresaba y tenía. Y ya en el desarrollo de la formación en el seminario, sin duda que se encuentran uno muchos perfiles que le llaman a uno la atención y que lo motivan y que lo estimulan. Hay muchos seminaristas que sufren a lo mejor cuando no tienen el apoyo de sus padres para respaldar su vocación. En su caso, su familia siempre lo apoyó a su vocación sacerdotal. Siempre me apoyaron. No sé si porque eran muchos y trataban de acomodar, pero la verdad es que siempre recibí el estímulo, el apoyo de mi familia en todos los momentos. Y ya dentro de su ministerio sacerdotal, ya ordenado, ¿qué momentos han sido más significativos durante estos 50 años de sacerdocio? Yo creo que los momentos más significativos son precisamente los que han marcado la gracia de la vocación y de la elección. Concretamente, el primer paso al primer grado del sacerdocio ministerial, el diaconado, fue un paso para mí muy serio y muy significativo. Desde luego la ordenación presbiteral, las encomiendas que uno va recibiendo poco a poco y otras marcas así muy fuertes y muy significativas en mi vida. Por ejemplo, cuando el Señor me llamó a la ordenación episcopal, a recibir el don de la plenitud del sacerdocio como sucesor de los apóstoles. Esa fue una experiencia para mí
muy fuerte. Y ya después, en el ejercicio de ese ministerio de sucesor de los apóstoles, las distintas encomiendas que fui recibiendo, las sentí como momentos de gracia muy, muy importantes y muy fuertes en mi vida. Dentro del caminar sacerdotal, pues la amistad sacerdotal es muy importante. ¿Qué opina de la amistad sacerdotal? Que la llevemos más allá de una mera amistad, que la llevemos al grado de lo que verdaderamente es la fraternidad sacramental. El hecho de participar todos del único y verdadero sacerdocio de Cristo nos da una condición de ser verdaderos hermanos. Entonces, sí, es buena la amistad, es un grado de relación muy importante, pero creo que es más hondo y más trascendente el vernos y relacionarnos y reconocernos como verdaderos hermanos, partícipes del único sacerdocio de Cristo. Durante 50 años ha celebrado a diario la Eucaristía. ¿Qué significa para usted alimentarse todos los días del cuerpo y la sangre de Cristo? Yo he experimentado en la celebración de la Eucaristía que Dios en la Eucaristía precisamente todo lo hace nuevo. Yo lo experimento en mi vida. El que entró a celebrar la Eucaristía es uno, y el que sale después de celebrar el misterio es otro. Es decir, se vive y se celebra la muerte con todo lo que uno es, con todo lo que uno tiene, con todo lo que uno trae en sus manos, en su haber, en su historia. Muere con Cristo y todo se renueva en Cristo. Usted que tuvo un trato cercano tanto con San Juan Pablo II como con el Papa Francisco, ¿quisiera compartirnos alguna experiencia que lo hayan marcado como obispo, como cardenal, con alguno de estos dos pontífices? Sí, bueno, yo tuve varios encuentros con el Papa Juan Pablo. Siempre me impactó mucho una cosa de él. Él para saludarte te miraba levemente y bajaba su mirada y tomaba una actitud de escucha. Experimentaba yo que te estaba verdaderamente escuchando. Incluso yo llegué a experimentar en mi primera visita a Límina, siendo obispo auxiliar. No pudo ir el obispo titular porque estaba enfermo. Cómo él me interrumpía, señal de que me estaba atendiendo, me interrumpía y me preguntaba para ahondar en el tema que yo le estaba exponiendo. Eso a mí me daba como una sensación de que estoy con un ser que verdaderamente me acoge, me escucha, me atiende. Con el Papa Francisco yo tuve una relación muy sencilla y muy leve en Aparecida, cuando vivimos la asamblea del CELAM en Aparecida, pero me llamó mucho la atención que habiendo sido el primer contacto de nuestra vida y habiendo sido muy leve el contacto, me llamó la atención cómo él tenía la capacidad de registrar detalles de ese único y breve contacto. ¿Por qué? Porque al año yo me lo encontré en el Congreso Eucarístico en Quebec y pudimos hablar de Aparecida, pero él pudo recordarme detalles precisos en dónde nos encontramos, qué hablamos. Y a partir de ahí, esa fue siempre la tónica de la relación con él. En cualquier momento que me encontraba con él me decía, Robles, se dirigía a mí, Robles. Por ejemplo, la penúltima vez que fui a Roma, convocado por él con los cardenales, yo pasaba, ya lo había saludado por la mañana, en el encuentro de la tarde me pasé de largo porque estaba con otros cardenales y él me llama, Robles, Robles, ven. Me regresé, dije, me va a reclamar que no lo saludé. ¿No? Me dice, ¿cuántos seminaristas tienes? Y ya le compartí que teníamos alrededor de 900,000 seminaristas internos. Y sin más, le dijo a los cardenales con los que estaba, miren, él, refiriéndose a mí, acaba de ordenar 70 nuevos sacerdotes. Me llamó la atención
que ese detalle no me lo preguntó. Me preguntó cuántos seminaristas, pero él ya tenía el dato de los sacerdotes que había ordenado, 70 sacerdotes. ¿Qué cosas le gusta hacer en su tiempo libre? En mi tiempo libre no hay yo qué hacer, de tantas cosas que quiero hacer. Sencillamente, aprovecho los tiempos libres para hacer cosas que las tengo pendientes. Por ejemplo, llamarle con detenimiento a una persona, contestar algún mensaje que es importante, pero que con las prisas no lo he contestado. Me pongo a ordenar algunas cosas ahí en mi estudio, me pongo a bolear mis zapatos, en fin, cosas que de ordinario uno va dejando, va aplazando hasta tener el tiempo y la tranquilidad para hacerlas. Por otra parte, sí me gusta, por ejemplo, leer. Ahí tengo muchos temas o revistas o artículos que leer y que durante la jornada normal no lo hago. Aprovecho para ponerme un tanto al corriente. En fin, para hacer un poco de ejercicio, para caminar, para ir a hacer alguna compra, en fin, eso es. Bien. También es importante cuidar la vida espiritual. ¿Cómo cuida usted su vida espiritual? Bueno, eso es de todos los días. Yo creo que es muy importante darle tiempo a la vida espiritual. Me refiero tiempo para comunicarse uno con Dios, aparte de lo que es oficial, la liturgia de las horas, la celebración de los sacramentos. Creo yo que es importante reservar un momento de una comunicación muy personal y muy intensa con Dios, aunque sea breve, aunque sea corta, o a veces se puede ser más larga, pero eso hay que salvarlo en la vida espiritual. Y desde luego todo lo demás, lo que la Iglesia recomienda, la práctica de los sacramentos, la confesión, la celebración de la Eucaristía, la celebración de los sacramentos. Por ejemplo, a mí me nutre mucho en mi vida espiritual la celebración de la confirmación. Este es el sacramento del Espíritu y yo le pido al Espíritu cada que voy a confirmar y estoy confirmando, concédeme, Dios Espíritu Santo, no ser un PVC, es decir, por el que pasa la gracia, pero que no se le pega nada, ¿no? Concédeme aprovechar la gracia que por mi medio, como instrumento, tú estás otorgando a todas estas personas que estoy confirmando. La celebración de la Eucaristía es para mí una fuente. Y así las demás celebraciones de otros sacramentos me nutren mucho espiritualmente. Todo sacerdote, todo obispo, siempre se ve rodeado de mucha gente, pero también vivimos y debemos ser conscientes de esa parte de la soledad sacerdotal. ¿Cómo vive usted su soledad y qué consejos le da a los sacerdotes para que puedan sobrellevar bien la soledad sacerdotal? Bueno, yo creo que estar en contacto con mucha gente es un don, es una gracia, es un regalo de Dios. Pero es cierto que uno necesita de momentos de estar en otra relación. Yo recuerdo que un padre nos mencionaba, un padre de la iglesia, un padre antiguo de la iglesia, que tenía un dicho aparentemente trabalenguas, pero muy interesante. Decía, nunca estoy yo tan menos solo que cuando estoy solo. Eso yo lo he experimentado. Es decir, la soledad de estar en relación con otras personas te da la oportunidad de entrar en una relación que te plenifica más plenamente que la relación de todas las gentes que te rodean y que se te acercan. La soledad puede ser muy fecunda cuando se descubre que el que llena esa soledad es la plenitud. El tema es hacer fecunda nuestra soledad. Con 50 años de sacerdote, ¿qué consejo le daría usted a los sacerdotes jóvenes? Bueno, yo diría que nunca pierdan el gozo de haber sido llamados, de haber sido elegidos. Que por más experiencias
negativas, frustrantes, descontroladoras en su vida que tengan, no pierdan la esencia de que Dios se fijó en ellos y que Dios los llama, los llamó, los llama y los seguirá llamando para siempre. Y para los sacerdotes que ya están entrados en años, aquellos que ya tienen muchos años en el sacerdote. ¿No ves yo? Por ejemplo, ¿qué palabras de ánimo quisiera compartirles? Bueno, yo diría que no dejemos de ver el pasado como parte de nuestra esencia, de nuestra historia, pero que lo veamos con agradecimiento, con gozo, no con amargura, no con resentimiento, ni con reclamo a nosotros mismos o a otras personas con las que hemos tratado en el camino de la vida. Que veamos la vida, el pasado, con mucho agradecimiento y con mucho espíritu de plenitud. Ya vivimos, ya pasamos esa etapa de nuestra vida. Y que a estas alturas, pues no perdamos la paz. Yo tengo una convicción de que cuando el Señor se fijó en nosotros y nos llamó libremente por amor y por gracia, Él jamás se arrepentirá de habernos llamado. Y nos llamó conociendo lo que nosotros podíamos fallarle. De antemano Él sabía que nosotros podíamos en un momento dado fallarle, y Él así nos llamó y no se arrepiente y no se arrepentirá jamás de habernos llamado. Muchísimas gracias, Eminencia. ¿Algún último mensaje que quisiera compartirnos? No, agradecer esta oportunidad. Todos los momentos de la vida son importantes, pero señalamos algunos más importantes que otros, y estamos en este momento de mi vida que yo considero muy importante, hacer un recuento, un agradecimiento y una petición de perdón de la vivencia del don del sacerdocio en estos 50 años. Le agradecemos muchísimo, lo encomendamos y también nos encomendamos a sus oraciones. Gracias, cuenten con ello y gracias por encomendar. Muchas felicidades. Gracias, Padre.